nos acercamos a Vizcaya, una de las provincias con más permisos concedidos para hacer fracking. Estamos ahora mismo dentro de lo que es el permiso Géminis. Es uno de los permisos que afecta a la costa vizcaína y que coge desde este mismo valle completo más toda la parte que está detrás de estos montes, que llegaría hasta la costa. Y luego cogería también desde la reserva de la biosfera del Urdaibai, que tenemos pues justo delante de aquel monte más grande, todo para allí hasta la desembocadura del Nervión. Cualquier zona dentro del permiso es una zona donde pueden realizar una perforación sin ningún problema. Ellos en estos momentos lo que van a hacer es analizar cuál es la zona que más les interesa para empezar, pero no quiere decir que no vayan a perforar en todo el territorio. Como es un recurso energético, esto se considera de interés general y desde el gobierno impulsarían o provocarían que se realizara una expropiación forzosa del terreno. El fracking es la técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la inyección en el subsuelo de agua, arena y un cóctel de sustancias químicas a altísima presión. El fracking salta a la palestra de los medios de comunicación cuando Patxi López en 2011 hace un viaje a Estados Unidos para decir que Euskadi va a ser soberano energéticamente durante 60 años, porque aquí vamos a hacer fracking. Esa es la gran noticia. En ese momento la ciudadanía vasca empieza a movilizarse, sobre todo en Álava, que era el territorio que estaba afectado en ese momento por un sondeo que se iba a perforar inmediatamente, a la de pocos meses, y nos empezamos a dar cuenta de que ya hay algunas plataformas que están en marcha. Frente al rechazo ciudadano que genera el fracking en toda Europa, en España un grupo de empresas de hidrocarburos ha creado una plataforma llamada Shale Gas, con el objetivo de generar un estado de opinión a favor del fracking. Hay cierto debate sobre si el shale gas realmente encaja en España, ¿no? Si nosotros ya tenemos las renovables, Bueno, vamos a hacer un poquito de reflexión porque es que encaja perfectamente. Hay 73 permisos de investigación vigentes, 56 solicitados y una cierta parálisis dentro de la administración provocada por la acumulación de trabajo y el efecto social. Me parece muy curioso que digan que es la única manera de desarrollar el territorio cuando aquí estamos viendo un territorio en el que la gente está viviendo, tiene sus negocios y muchos de esos negocios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agricultura y agricultura ecológica, por ejemplo, que es algo que se está fomentando mucho en la zona, quedarían absolutamente invalidados en el momento en el que realizamos una operación de fracking inyectando productos químicos en subsuelo. En Euskadi había un primer pozo que se tendría que haber perforado en 2012, de hecho estaba ya hasta licitada la compra de tubería y demás, pero ese pozo se paralizó por la movilización ciudadana. Prácticamente todo Álava está declarada libre de fracking, Vizcaya, que estamos en estos momentos con esa campaña, pero también Cantabria, Burgos, Asturias, toda esta región está prácticamente declarada libre de fracking. También en Cataluña es uno de los movimientos donde ha habido bastante movimiento en esta línea, pero en general en el resto del Estado también, incluso en lugares que no están afectados por esta tecnología, también está funcionando mucho la solidaridad entre pueblos y hay un montón de municipios declarados libres de fracking. Desde los tribunales se han tumbado esas declaraciones porque las comunidades autónomas no pueden realizar ningún tipo de normativa que imposibilite el desarrollo energético, porque es competencia del Estado. Entonces el Estado puede ordenar que se haga fracking en una comunidad y esta comunidad no puede pararlo de ninguna manera. En estos momentos está todo a nivel de conflicto competencial, pero desde luego es bastante complicado, aunque todas las comunidades han aducido a problemas de salud y a ordenación del territorio, que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas. El gobierno ha dicho que sobre la salud de las personas, prevalece el interés energético. En Euskadi lo que hemos hecho ha sido una iniciativa legislativa popular. Hemos conseguido más de 100.000 firmas, ha sido la iniciativa que más firmas ha conseguido a nivel autonómico y en estos momentos se está debatiendo en el Parlamento vasco. Hay quien alerta de que el fracking es una operación especulativa de la industria del gas, una cortina de humo tras la cual se oculta el verdadero futuro del negocio fósil. La construcción de un mercado europeo del gas que proporcionará suculentos beneficios no solo a las empresas del oligopolio, sino también a las grandes constructoras y a las entidades financieras que hay detrás.
¿Cómo es el gas que consumimos en España? ¿De dónde viene? Principalmente viene de Argelia, un 54% del gas consumido en España viene de Argelia. Luego tenemos también gas que viene de Nigeria, de Noruega, de Trinidad y Tobago, de Qatar. Y principalmente llega por dos gasoductos, uno desde Marruecos y el otro desde Argelia directamente a Murcia, a Cartagena. Y luego tenemos pues, puertos repartidos por la costa atlántica y también por el Mediterráneo, puertos como el puerto de Barcelona. ¿Qué pasa si mañana se corta el suministro de gas de Argelia? Pues ese es uno de los caballos de batalla de la Unión Europea. La Unión Europea cifra en 33 días la capacidad que debería tener cada país de aseguramiento del suministro en caso de interrupción de los principales suministradores. Y el Estado español está por debajo de la mitad de esa cifra. Entonces, por ahí la promoción de almacenes o la justificación de almacenes subterráneos de gas como el Castor y de otros, ¿no? Si se corta el suministro de Argelia, pasaría ese mes, gastaríamos este gas y tampoco tiene por qué resolverse el problema. No, si hubiera un corte de suministro total o una interferencia entre las relaciones diplomáticas entre España y Argelia, el problema sería grave. Ese es uno de los problemas de ser altamente dependiente de combustibles fósiles que vienen del exterior. Frente a las costas de Castellón, un almacén de gas saltó a los medios de comunicación tras provocar más de 1000 terremotos. Se trata del proyecto Castor. A pesar de que el proyecto fue paralizado, Florentino Pérez, el dueño de la empresa promotora, ha cobrado una indemnización por parte del Estado de 1.400 millones de euros, que serán más de 4.000 millones con los intereses que generará esta deuda. Deuda que pagaremos todos en la factura del gas durante los próximos 30 años. La lógica es que en los discursos oficiales, a nivel de naciones internacionales, se está imponiendo la idea de que el gas natural debe ser el combustible de transición para esas economías de bajo carbono, esas economías de bajas emisiones, economías más sostenibles, lo que llaman las low carbon economies. Si analizamos la estrategia que hay detrás de la idea de convertir el gas natural como combustible de transición, podemos encontrar muchas incoherencias. El gas natural sigue siendo un combustible fósil y por tanto no renovable, y también tiene su pico, como el pico del petróleo, y se calcula que sería el pico sobre el año 2020. Para la industria gasista se requieren infraestructuras y megainfraestructuras que requieren de grandes inversiones y que esas desplazan las inversiones en energías renovables, por ejemplo. Y esas megainfraestructuras tienen impactos no solo en nuestras poblaciones, sino en las poblaciones del sur global. Y la tercera, y quizás la más importante, es que en esa llamamos falsa transición o en esa idea de construir el gas natural como el combustible de transición, se mantienen en los centros de poder las mismas empresas que estaban en el sector petrolero. Por eso Shell, BP o Exxon tienen sus cotas de negocio en el gas también. En Agüimes, Gran Canaria, llevan 2 décadas enfrentándose a esta industria al tiempo que implantan un modelo renovable. En los años 90 deciden que el gas debe llegar a Canarias, nos lo plantean a nosotros como ayuntamiento porque tenemos un puerto en Arinaga y nos dicen que si es posible instalar una planta de gas ahí. Nosotros desconocemos el tema, le decimos que lo tenemos que estudiar. Y convocamos con Ben Mahed, un grupo ecologista local, con la Mancomunidad del Sureste, unas jornadas en las que trajimos a expertos internacionales para que nos hablaran de este tema. Desde luego nos advirtieron los expertos que la planta cerca de la población, 500 metros de la población, suponía un enorme riesgo, pero que desde luego lo que se nos vendía de que era un modelo mucho más limpio, de que era prácticamente una renovable más, desde luego eso no tenía razón de ser. Ponemos en marcha una batalla durísima en contra de ese intento de implantar el gas en Canarias. Hemos peleado en los medios de comunicación, en las administraciones, en los tribunales. Ha sido una larga lucha desde los años 90 hasta ahora para impedir ese modelo. Y bueno, presiones de todo tipo, ¿no? Pero fundamentalmente las presiones de las instituciones a la hora de frenar proyectos que nosotros como administración o como mancomunidad queríamos poner en marcha, ¿no? Hemos diseñado una propuesta para el sureste, pero también para Canarias, de un modelo económico alternativo donde las renovables juegan un papel fundamental. Hemos ido construyendo ese modelo con desaladoras, depuradoras,
plantas fotovoltaicas, aerogeneradores. Nos parecía que esa era la alternativa y además nos está dando unos resultados extraordinarios. ¿Están pensando en el consumo de gas de aquí de España? O sea, ¿necesitamos estas infraestructuras tan multimillonarias? Bueno, yo creo que aquí quizás el análisis que hay que hacer es en otra escala, ¿no? Y es que hacer un análisis en la escala de la Unión Europea. Y la Unión Europea se está intentando construir el mercado único del gas, que quiere decir tener todos los países bien interconectados y a la vez que se está intentando no depender tanto del gas, de la importación del gas ruso. De hecho, España sería la entrada del gas para la Unión Europea y se cifra pues, en alrededor de un 10% del gas que podría entrar por España que podría sustituir al gas ruso. Pero estas infraestructuras que se están construyendo con dinero de aquí, ¿no? En algunos casos sí, en otros son a través de bancos europeos como el Banco Europeo de Inversiones, pero sí, en muchos casos es dinero público o si no es con contratos, como es el caso del Castor, con cláusulas abusivas que hacen que al final la responsabilidad pase siempre a la esfera pública. A nivel europeo, la gran coalición en la que se encuentran el Partido Popular y el Partido Socialista Español están apostando por una unión energética fósil, es decir, que se basa sobre todo en las mega infraestructuras e interconexiones de gas y electricidad. Al mismo tiempo, la gran coalición está negociando de forma opaca el TTIP, es decir, el Tratado Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto significa concretamente, por ejemplo, un tribunal de arbitraje privado que dé aún más poder a las multinacionales contra los estados, en este caso al oligopolio energético, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay una campaña de apoyo y de fomento del gas y nos lo venden como una tecnología absolutamente limpia. De ahí que sea muy importante entender que hay alternativas al gas. ¿Cuántos vosotros estáis 20 minutos en una ducha? ¿Cuántos de vosotros estáis 30 minutos en una ducha? Dentro de la ducha, con el agua abierta. Que os ponéis en la ducha y se para el mundo. Mientras hemos tenido el agua abierta, tendríamos que estar haciendo matemáticas. Claro, como no nos damos cuenta de dónde viene el gas, ¿alguien sabe dónde viene el gas natural? Pero es facilísimo abrir un grifo y que salga el agua caliente. No nos damos cuenta del impacto que tiene ese gas, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo calentar una ducha de agua caliente utilizando gas que viene de 4.500 kilómetros? O aprovechamos con una placa solar en mi tejado a 5 metros de mi ducha. ¿Qué es más eficiente? Y esta es una de las instalaciones que más orgullo tengo de mi casa, que es la instalación de energía solar térmica con la cual caliento la calefacción de mi casa y el agua caliente sanitaria. ¿Toda? Toda, prácticamente toda, el 80% de la calefacción y prácticamente el 100% del agua caliente sanitaria. Somos capaces de calentarla solo con el sol. En este caso, además, nosotros recogemos agua de lluvia y calentamos el agua de la ducha, que es agua de lluvia, con sol. Todas las directivas europeas sobre eficiencia energética se han frenado, se han parado, hemos pedido siempre moratorias y han llegado tarde al país. La famosa ordenanza solar obligaba a todo edificio de nueva construcción, sea público o privado, a tener instalaciones de energía solar térmica que cubrieran un tanto por ciento de la energía que se pidiera en ese edificio cada día, ¿no? Llega en España el 2007, justo el año de la crisis, el primer año de crisis, justo cuando ya está todo construido, cuando todos los bloques de pisos, los grandes proyectos, está todo hecho. Vemos muy poquitos bloques de pisos con placas solares, casi ninguno, en el país del sol. Tenemos la locura de que no se ha podido integrar porque ya no se construye nada, es una normativa que llegó tarde. Muy bien, fantástico, pero ha llegado tarde. Y lo que se ha instalado tampoco es que haya funcionado muy bien. Bueno, y lo que se ha instalado podríamos decir que mayoritariamente no funcionan bien, porque se han instalado con la presión de la normativa sin formación. Muchos instaladores han hecho obras donde no sabían qué tenían que hacer, eso sí, poner placas solares y unos depósitos y unas bombas que funcionaran. Los ayuntamientos que no han puesto en su normativa, en su ordenanza solar y en la transposición del código técnico, que tiene que haber obligado mantenimiento y se tiene que hacer funcionar durante todos los años de vida del edificio, la mayoría no están funcionando. Y uno de los porqués es porque no hay concepto energético, o sea, tenemos un mal modelo donde, pues bueno, pues quitamos el sol y ponemos gas. El problema es que ahora, tanto lo público como lo privado, ya no puede pagar ese gas. Una persona se puede dar cuenta de que su instalación no funciona
de una manera muy sencilla. Desconecte su calentador o caldera y verifique que su instalación funciona bien. Si no tiene agua caliente en estos meses que hace sol, es que su instalación no funciona. El porcentaje de instalaciones que no funcionan en Cataluña, que es un dato, bueno, por lo que nosotros trabajamos y nos movemos, están rondando el 70%. El que una instalación solar térmica no funcione y nadie haga nada para ello, esto tiene beneficios para unos cuantos. En definitiva, hacer una instalación de solar en la cual se podamos ahorrar una media, un 70%, un 80% anual, aquí no le puede interesar. Le interesa al usuario, pero no le interesa a la empresa suministradora, tanto de gas como de gasoil, como de propano, como de electricidad. Se le está acabando el chollo, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos la tercera electricidad más cara de la Unión Europea, le debamos 30.000 millones de euros a las eléctricas, haya bajado la demanda muchísimo con la crisis y ellas sigan teniendo beneficios multimillonarios como antes de la crisis? Ciertamente no se puede explicar que en una situación, en cualquier mercado que funcione razonablemente bien, en una situación donde se vende menos producto de lo que se vendía hace años, se mantengan los beneficios, ¿no? Y además se haya hecho a costa de subir los precios a los consumidores finales, ¿no? Y con las reglas del propio mercado eléctrico que están hechas precisamente para favorecer que las compañías que lo dominan pues puedan seguir manteniendo su estatus sin verse afectadas por cambios en el entorno socioeconómico. Tenemos un parque de generación de electricidad que es el doble que hace 10 años y esto igual tiene que ver con estos 30.000 millones que debemos, ¿no? Sin duda, es uno de los grandes problemas que tiene el sector eléctrico español. Si todas las centrales se pusieran a funcionar a la vez, tendríamos 100.000 megavatios de potencia, o sea, podríamos satisfacer 100.000 megavatios de consumo en un momento determinado, ¿no? Mientras que la máxima potencia en España hasta la fecha ha sido del orden de 45.000, por tanto, tenemos más del doble de potencia instalada, ¿no?, de nuestra máxima demanda simultánea en un momento determinado, que suele ser en la punta de invierno, cuando hace mucho frío, ¿no? Es verdad que hay un exceso de capacidad importante, se calcula en torno al 20% de la potencia punta, es decir, en torno a 8.000 megavatios aproximadamente, pero no es cierto que sobre la mitad del parque de generación. Se ha instalado nada menos que el 25% de la potencia total del sistema, se ha creado nueva en los últimos 15 años a partir de este tipo de centrales de gas. Claro, esto con una reducción de demanda no se sostiene, o sea, no se sostiene seguir invirtiendo en más capacidad para que luego al final la demanda incluso baje, ¿no?, que es lo que ha ocurrido con la crisis en los últimos años. En promedio en España estas centrales están funcionando al 11% de su capacidad. Yo no conozco ningún sector en el mundo donde dijeras que las fábricas están funcionando al 11% de su capacidad y no estuviera pues, prácticamente todo el sector quebrado, ¿no? ¿Y hacía falta construir todas esas centrales de ciclo combinado? Bueno, si no se desmantelaban centrales previamente construidas no tiene ningún sentido, ¿no? No se ha aprovechado para hacer una verdadera reconversión de las centrales antiguas que tenemos en España, esencialmente centrales nucleares y centrales de carbón. Y entonces ahora sería igual el momento perfecto, ya que tenemos estas centrales construidas, para empezar a cerrar las nucleares. Bueno, desde luego en este momento, con la cifra que te he dado antes del 20% de exceso de potencia, es decir, del orden de 8.000 megavatios de potencia adicional sobrante que tenemos en España, podríamos cerrar todas las centrales nucleares que existen en este momento en el país, que ascienden a un total de 7.000 megavatios. O sea, por tanto, es una decisión política que se puede tomar, pero técnicamente hablando no habría absolutamente ningún inconveniente para cerrar centrales nucleares en este momento. Estamos con el grupo de solidaridad de aquí que trae niños de Chernóbil cada año. Y Chernóbil está fatal. Donde nadie quiere ir a invertir ahí, ninguna empresa se pone ahí, ni a 100 kilómetros. La gente sigue viviendo. No están a 5 kilómetros, están a 50, es igual. Pero nadie quiere ir a vivir ahí. Les envían un paquetito de comida limpia, que eso hay que pillarlo, comida limpia para Chernóbil, o sea, para los niños que viven ahí. Y la gente lo que hay es, como no hay trabajo, paro 100%, la gente tiene que comer, plantan huertos, comida contaminada, porque tienen que comer. Y entonces se está generando pues lo que genera una zona donde nadie trabaja, que es alcoholismo, malos tratos, problemas sociales brutales, donde las relaciones son muy duras. Entonces los niños están contaminados por radiación.
Vienen aquí, se les hace un chequeo cuando llegan, están unos 35 o 40 días y un chequeo cuando marchan. Y se demuestra que bajan sus niveles de radiación en sangre, en saliva. Lo más duro es un niño que viene durante 1, 2, 3, 5 veranos y hay un verano que no viene. Entonces preguntas, te dicen, ¿está en hospital? O directamente ha tenido un cáncer y no llega al verano. Es muy improbable que exista un accidente nuclear, afortunadamente, no hay uno cada fin de semana, pero cuando ocurre uno es tan terrible que uno se pregunta muchas veces cómo nos hemos atrevido a hacer eso, ¿no? ¿Por qué nos hemos metido en ese follón? ¿Qué hemos aprendido después de Fukushima? Creo que la población española es claramente antinuclear, la población mundial también, por cierto, según los estudios de la OIEA, y que a raíz de estos accidentes nucleares la conciencia antinuclear ha ido creciendo. Yo creo que hoy en día, si hiciéramos un referéndum, pues claramente ganaríamos los antinucleares. La industria nuclear fue la gran apuesta energética del gobierno de la dictadura franquista. Su objetivo, construir 38 centrales que le proporcionasen grandes cantidades de plutonio radioactivo para la industria militar. Solo se construyeron 10 centrales, de las cuales hoy quedan 8 en funcionamiento y están en manos principalmente de Endesa e Iberdrola. Además del peligro permanente de un accidente nuclear, estas centrales generan unos residuos altamente radioactivos que serán peligrosos durante miles de años. Se decía, va a haber un desarrollo económico de la zona que va a ser espectacular, que se visiten los pueblos, que se vea cuánta gente vive, cuántas industrias hay en la Alcarria, ninguna. Todas estas son mentiras. Si no hay riesgo, ¿por qué se pagan 60.000 euros al día? Es absolutamente ingenuo insistir en que un cementerio nuclear no tiene riesgo. Es una hipoteca para la generación actual y las generaciones venideras. Por eso está plenamente justificada la lucha. Una lucha que no tiene por qué ser infructuosa. Hay una película de Woody Allen en que hace que uno de sus protagonistas dice que los triunfadores no tienen pasado. Yo quiero decir que nosotros sí tenemos pasado. Hemos pasado por otras luchas y sabemos que proyectos de centrales nucleares con el 80% construidos, como los dos grupos de Lemóniz o los dos grupos de Valdecaballeros, se pararon, como se va a parar esta instalación, por la movilización social. No hay espacio para el desánimo, no hay espacio para la desilusión. Los pueblos libres escriben su historia y la historia de este pueblo estará libre de cementerio nuclear. Los naturalistas que piensan que va a ser el no va más y al final acabe siendo objetivo militar. No queremos dejar de luchar. Hay quien dice que la energía nuclear está ya muerta y que lo único que tenemos que hacer es esperar a que se acabe la vida útil de las centrales. Yo creo que eso es un planteamiento equivocado. La energía nuclear no está muerta, sigue habiendo poderosos intereses de múltiples compañías eléctricas, de bienes de equipo, multinacionales, interesadas primero en mantener las centrales en funcionamiento, segundo en construir más centrales. Y aunque estuviera verdaderamente de capa caída, es decir, estuviéramos asistiendo a su final, desde luego no es lo mismo asistir a un final sin accidentes que a un final con accidentes. Por tanto, nos interesa que cuanto antes mejor acabemos con esta fuente de energía. ¿Se está trabajando ya en un calendario de cierre de las nucleares? ¿Los partidos políticos están trabajando en esto? Desde luego el Partido Popular no. El Partido Popular más bien está apostando por lo contrario, por prolongar la vida de las nucleares lo más posible, porque ese es el verdadero negocio. El precio del kilovatio hora nuclear se está pagando a precio de gas con nuestro sistema eléctrico, es decir, a 6 u 8 veces lo que cuesta producirla. ¿Quién va a renunciar a ese beneficio? Los otros partidos, pues sí, tenemos ahí debates con ellos sobre cuál es el calendario de cierre idóneo, ¿no? Nuestra apuesta era que para 2020 en España no debería haber ni un solo megavatio nuclear instalado. Eso es lo que han decidido en Alemania, para 2022 tenerlas todas cerradas.
En efecto, esa ha sido la apuesta alemana, que ha sido recuperar el acuerdo entre el Partido de los Verdes y el Partido Socialdemócrata. Nosotros siempre decíamos que Chernobyl convirtió a los socialdemócratas alemanes en antinucleares y que Fukushima ha convertido a Merkel, a la CDU, en antinuclear. La pregunta del millón es, ¿cómo se puede seguir avanzando hacia una mayor penetración de renovables? Entonces, surgen dos posibilidades. Una, seguir manteniendo un parque de generación caduco para cuando no haya sol y no haya viento, que es la postura que están manteniendo los grupos tradicionales. Les interesa mantener este tipo de centrales para por si acaso, aunque en realidad prácticamente no ocurre nunca. La probabilidad de que no haya ni sol, ni viento, ni agua es remotísima, pero se mantienen ahí y siguen cobrando. Y otra es utilizar las renovables, que sí que son gestionables, y ahí la hidráulica juega un papel fundamental. Es la tecnología más flexible de todas a la hora de adaptarse a la demanda, ¿no? El problema del sector eléctrico es que la demanda y la oferta tienen que sincronizarse en tiempo real. Entonces, claro, la aproximación tradicional al problema es actuar sobre la oferta. Lo normal sería consumir más energía cuando más recursos tenemos, ¿no? Cuando más sol, más viento, más agua tenemos, ¿no? ¿Y están ayudando a esto? En este momento no. Imaginemos que tú vas a comprar fruta a la frutería y tienes, pues las peras tienen un precio, las manzanas tienen otro, los kiwis tienen otro. Bien, pues imaginemos aquí que hay un sistema que lo que te dice el frutero es, no, oiga, yo a usted le peso el total de kilos que se lleva usted de fruta y le cobro el del más caro de todos, el producto más caro de la frutería. Pues así es como funciona el sistema eléctrico. Es decir, la tecnología más cara en cada una de las horas es la que determina el precio de las demás. Claro, la gran diferencia del sistema eléctrico es que todas las centrales producen el mismo producto. Grandes hidráulicas como esta de los años de la dictadura, en muchos casos, o de los primeros años de la democracia, pues cobran exactamente el mismo precio que las centrales de gas, lo cual es una situación que es una ventaja enorme para las compañías que son propietarias de estas centrales, porque son irrepetibles. Nadie puede asolar pueblos enteros como se asolaron en los tiempos de la dictadura, nadie puede utilizar mano de obra barata como la que se utilizó los propios presos políticos. Claro, con presos políticos en tiempos de la dictadura. Las condiciones de financiación que tuvieron esas centrales también son irrepetibles. Y una de las cuestiones que es uno de los secretos mejor guardados del sector eléctrico en España, que es que nadie sabe exactamente cómo son las concesiones, cuánto pagan a las confederaciones hidrográficas por utilizar ese agua, cuándo vence esa concesión, porque normalmente las concesiones tienen un plazo de vigencia, y en el caso de que estuvieran a punto de vencer, qué se podría hacer con esta central, ¿no? Porque se podría subastar seguramente su propiedad en el futuro y gestionarla con unos criterios globales que permitieran maximizar la integración del resto de renovables en lugar de maximizar el beneficio de una compañía. ¿Cuál puede ser el beneficio que se llevan por producir con hidroeléctrica? Se calcula que el beneficio extraordinario es superior a los 2.000 millones de euros anuales, el que están recibiendo las centrales hidroeléctricas en España, simplemente por cobrar el precio del gas en vez de cobrar el que sería razonable, el que les correspondería de haber seguido las condiciones en las que realizaron la inversión. Necesitamos recuperar la política energética del Estado español. Es decir, no vale todo. No vale un mix que esté capturado por los intereses de las grandes corporaciones que nos lo van a vender con la nuclear, con el gas, y nos lo van a vender también con la quema de combustibles fósiles. El problema principal que ha tenido la fotovoltaica en España es que está en manos de más de 50.000 inversores, y esto ha molestado mucho. A mí me han llegado a decir en algunos organismos que si nos creíamos que cualquiera podía ser inversor en el tema de energía eléctrica, ¿no? Y la respuesta es, de eso se trataba precisamente. Se trata de que esto, en lugar de pertenecer a unas pocas manos, pues sea una tecnología accesible a los ciudadanos y que uno pues fácilmente se pueda poner una instalación, o bien participar en una inversión grande como esta, o bien sencillamente tener una placa en la cubierta de su tejado, ¿no? Pero también es verdad que en España se han cometido bastantes errores en el desarrollo regulatorio. Aquí se ha ido dando bandazos y con una regulación que ha sido muy alejada de la que sería óptima para un desarrollo correcto, ¿no?, del sector. Entre 2006 y 2008, más de 60.000 familias pusieron instalaciones fotovoltaicas con el aval del Estado. Las plantas que están divididas en pequeñas participaciones normalmente tienen el aval personal de los socios, con lo cual lo que está en riesgo ya no es solo su inversión en esta tecnología, sino además su casa, su negocio. Durante los primeros 10 años, seguramente 10-15 años de la planta, toda la caja que generaba la planta se destinaba a pagar el banco,
Y luego el modelo era que el resto, los 10, 15 años que quedaran después, se quedaba con una especie de plan de pensiones. Claro, eso se ha roto cuando desde el año 3, no desde el año 10 o 15, desde el año 3 se empiezan a aplicar recortes retroactivos. Entonces, claro, el primer recorte retroactivo a lo mejor hay alguna gente que lo puede superar, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que ya llevamos más de 5 recortes retroactivos, pues al final acaba siendo un tsunami para la mayoría de inversores. Y efectivamente a los primeros que se lleva por delante son a estos, ¿no? El Gobierno del Partido Popular ha recibido más de 400 demandas de inversores nacionales e internacionales por los recortes a las renovables. Recortes que se ha sabido posteriormente que fueron realizados sin ningún informe o dato que los avalara. Queremos que la energía se democratice, que se sociabilice. La movilización de hoy no es un desenlace, sino el inicio de una revolución ciudadana, tranquila pero imparable, hacia un nuevo modelo energético rentable, sostenible y de futuro.